reflexión y de preocupación, no solo de los distintos gobiernos de turno, sino también de los argentinos en su vida cotidiana. Vamos a entablar conversación ahora con el economista Pedro Gaite para dialogar respecto de las políticas económicas del gobierno de Alberto Fernández y las sensaciones que aparecen entre los ciudadanos argentinos en materia económica, con temas como la inflación, principalmente el dólar, qué es lo que va a deparar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional que aparece en agenda allí para el gobierno y, por supuesto, la gestión de la pandemia. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Germán Giachero te saluda. Buenas noches, Germán, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Pedro, te quería preguntar en primera instancia, ¿coincide la agenda económica del gobierno con la preocupación que manifiesta la mayoría de los argentinos, o por lo menos una buena parte de nuestros compatriotas? Creo que la idea es empezar a mejorar las condiciones de vida de la gente. El problema es que no sé si se está logrando. Un aspecto importante en ese sentido era la cuestión cambiaria. A fines del año pasado la mayor preocupación era el aumento de la brecha entre el dólar oficial y los dólares paralelos, el blue y los dólares financieros, que generaba distintas rigideces en la economía, no solo la inflación, sino adelanto de importaciones, posponer exportaciones y demás. Eso creo que más o menos se logró controlar. Hoy la brecha bajó mucho y el tipo de cambio está controlado, pero me parece que la principal preocupación pasa ahora por la cuestión de la inflación. Hoy el gobierno me parece que está apuntando todas las herramientas de política económica a reducir la inflación y ahí me parece que los resultados no son buenos. La inflación en los 2 primeros meses del año fue muy alta y muy difícilmente se cumpla con la meta que se puso en el presupuesto, que es del 29%, y eso genera problemas. El principal de todos es que obviamente impacta sobre el poder adquisitivo de los salarios, y eso impacta sobre el consumo de la población y por lo tanto en la actividad económica. Entonces me parece que el principal objetivo tiene que ser reducir la inflación para que aumente el salario real, que es uno de los objetivos que se planteó el gobierno, pero para eso tiene que desacelerarse la inflación. Las paritarias se están cerrando en torno al 30% y de nuevo la inflación, si sigue este ritmo que tuvo en los primeros meses del año, va a superar el 40-45% y en ese escenario el salario real, lejos de crecer, volvería a caer y eso tendría un impacto de nuevo en el consumo privado y sobre la producción de la economía. El tema de la inflación en materia de resolución por parte de los gobiernos parece el cuento de la buena pipa, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto encontrarle la vuelta, una salida, una alternativa viable de solución para frenar esta problemática que obviamente, como vos bien lo planteabas, está licuando los bolsillos de los argentinos, el poder adquisitivo? Sí, parece que es el gran tema de los argentinos, ¿no? El dólar y la inflación. Uh-huh. Creo que no hay recetas mágicas, no existen soluciones mágicas. Recordemos lo que pasó con el gobierno anterior, que decía, no, bajar la inflación es lo más fácil del mundo, se fijó metas de inflación sumamente ambiciosas y terminó con el doble de inflación que cuando asumió. Creo que la inflación es un fenómeno multicausal, sobre todo en la Argentina. Tiene un aspecto cambiario, es decir, cuando aumenta el tipo de cambio, obviamente aumentan los precios, eso los argentinos lo sabemos mejor que nadie. Uh-huh. Tiene un componente de puja distributiva, es decir, cuando aumentan los precios, los trabajadores piden mayores salarios, en todo su derecho están, pero también al aumentar los salarios, aumenta ese componente del costo de las empresas y entonces vuelven a aumentar los precios y se genera una espiral inflacionaria que propaga la inflación en el tiempo. Y después también hay un componente monetario, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con la emisión de monedas, sobre todo en momentos en los que la actividad no arranca. Si se inyecta mucho billete en la economía, eso puede tener un impacto en los precios. Entonces me parece que hoy el aspecto cambiario está bastante controlado. La emisión creo que está controlada también, si bien hay un déficit fiscal alto, se va reduciendo mes a mes. Hoy en este año seguramente sea de alrededor del 4,5%. Se está financiando en parte con emisión, en parte con deuda, o sea que me parece que ese no es la principal causa de la inflación.
Me parece que hoy está jugando muy importante este efecto inercial que tiene que ver con la puja distributiva, y en ese sentido coordinar las expectativas de los empresarios y de los trabajadores, que es lo que se está buscando hacer, es fundamental. El tema es que todavía no está dando muchos resultados y mientras tanto, bueno, la inflación sube y lo sufrimos todos y todas. En este contexto, Pedro, el gobierno nacional tiene como dos frentes de batalla abiertos y duros de resolver. Quizás la gestión de la pandemia en este 2021 y, por otro lado, las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo analizás? Bueno, la pandemia es un gran tema. Obviamente tiene un impacto directo en la economía, ya lo vimos el año pasado. No importa cómo se combata la cuestión sanitaria, tiene un impacto en la economía. En ese sentido, tanto los países que tuvieron cuarentenas más estrictas como otros que fueron más flexibles tuvieron caídas del producto inéditas, como no se vio prácticamente nunca en la historia. O sea que vaya a pasar en este 2021 con la pandemia es un factor importante. Y ahí la cuestión clave es la vacunación. O sea, si vuelve a haber una segunda ola acá en el país, probablemente la incipiente recuperación económica que está mostrando la producción se merme. Y por otro lado está la cuestión de la negociación con el FMI, que creo que ahí obviamente es importante llegar a un acuerdo porque despejaría un poco la incertidumbre que todavía hay en el plano financiero de la economía argentina, pero tampoco hay que ir a negociar pensando que hay que cerrar un acuerdo sí o sí. Hoy Argentina todavía sigue aislada de los mercados internacionales de crédito, o sea que no cambiaría demasiado la situación en la que está hoy no llegar a un acuerdo. Y la clave ahí es a qué acuerdo se llega, porque si es, de nuevo, un acuerdo de facilidades extendidas, que es lo que seguramente termine sucediendo, esto significa patear los vencimientos que hay en los próximos años para más adelante, pero eso implica que se haga un ajuste muy severo del gasto, que se hagan reformas laborales tendientes a flexibilizar mucho el mercado laboral, reformas previsionales que empeoran las condiciones de vida de los jubilados y todo el tipo de reformas que en general impone el FMI para otorgar un programa de facilidades extendidas, me parece que sería muy malo para la Argentina. El fondo le dio un préstamo de manera totalmente irregular a la Argentina y eso lo sabe, violó su propio estatuto y eso debería ser una herramienta fuerte a la hora de negociar. Me parece que fue tan inédito el préstamo que le dio a la Argentina como inédita tiene que ser la forma de solucionar las consecuencias que tiene ese crédito ahora para nuestra economía. Entonces me parece que hay que apuntar a llegar a un acuerdo que patee para adelante los vencimientos con un programa de facilidades extendidas, pero sin acatar todas las imposiciones, todas estas reformas que estaba mencionando recién, que lo único que harían es empeorar la macro argentina y empeorar sobre todo las condiciones de vida de su población. Estábamos dialogando con el economista Pedro Gaite. Te agradecemos este contacto y la información. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias.